Hola, buen día. Mi nombre es Marcos César Ortiz. Yo voy a estar acompañándoles en esta última clase del primer ciclo de la maestría en desarrollo territorial llamada Metodología de la Investigación. Para mí es un gusto poder formar parte de este proceso de aprendizaje que ustedes están teniendo y bueno, sé que nos vamos a ver este sábado 3 de junio en la primera clase presencial, pero quería presentarme y también presentarles la materia. Antes de presentarles la materia, pues quiero comentarles un poco sobre mí. Igual ya nos vamos a ir conociendo un poco mejor en este mes que vamos a estar indagando y aprendiendo, reaprendiendo sobre metodología de la investigación. Pero bueno, para empezar, eh, yo estudié comunicación social en la UCA, luego saqué la maestría en desarrollo territorial, así como lo están haciendo ustedes. Trabajé por 10 años en la universidad, siempre en la UCA, en la parte de la dirección de pastoral universitaria como coordinador del programa de voluntariado y desde hace ya casi año y medio, pues formo parte del equipo de la Fundación Interamericana aquí en el país, que bueno, la Fundación Interamericana es una agencia de cooperación estadounidense, ¿verdad? Entonces, esa es como una breve presentación sobre mí. Eh, y ahora les voy a presentar la materia. Bueno, ustedes ya saben el título, Metodología de la Investigación. Y ahora, a ver, ¿por qué esta materia, digamos? Yo creo que para empezar hay que tomar en cuenta que el desarrollo territorial es un ámbito de estudio complejo, es decir, en el desarrollo territorial entra, por ejemplo, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo medioambiental, etcétera. Entonces, al tener un ámbito de estudio tan complejo, tan amplio, y a veces también tan indefinido o tan abstracto, pues se vuelve necesario que vayamos puliendo algunas capacidades que deberíamos de tener como personas investigadoras dentro del desarrollo territorial. Tal vez no todos y todas van a convertirse en personas investigadoras a tiempo completo, pero siempre es bueno contar con estas herramientas, seguir desarrollando estas capacidades para poder ver más allá en el territorio, para no quedarnos solamente en lo superficial o en lo visible, en lo observable, sino ir profundizando en las relaciones, por ejemplo, que se dan en el territorio, las relaciones de poder, por ejemplo, o ir profundizando en las problemáticas que aquejan a los diferentes territorios. Y bueno, esta materia pretende ser eso, una aproximación a estas herramientas o este desarrollo de capacidades para que vayan un poco mejorando su trabajo cotidiano en los territorios y también mejorando este proceso de aprendizaje que están teniendo en la maestría. Esta materia pretende ser un ejercicio teórico práctico, es decir, la primera parte de la materia va a ser más teórica, un poco de ver la fundamentación teórica de la investigación social, es decir, tener los insumos para poder hacer investigación. Luego vamos a pasar en una segunda unidad a las herramientas para la investigación social, es decir, las técnicas cualitativas y cuantitativas, y vamos a ir un poco ya puliendo estas herramientas o estas técnicas que ocupamos o que podemos ocupar en el día a día. Y para cerrar la materia tenemos una tercera unidad que esta ya es la parte más práctica, que es investigación social en el territorio. Y acá lo que nos va a interesar es tener un acercamiento a la elaboración o la construcción de un protocolo de investigación. A ver, esta unidad uno, la fundamentación teórica de la investigación social, ¿de qué va? Yo creo que tenemos que partir de dos ideas básicas. Primero, que la investigación social es un proceso teórico práctico. No podemos solo centrarnos en la teoría de la investigación, ni tampoco solo en la práctica. Es decir, es un proceso que hay que saber equilibrarlo entre lo que hemos aprendido a través
de los textos, a través de las búsquedas académicas, a través de las diferentes materias que pudimos haber tenido en la universidad o en otros ámbitos formativos, y también el hacer del día a día, porque investigación se hace en el día a día. Aun cuando no lo percibamos o aun cuando no lo sepamos identificar como una investigación, pero lo hacemos en el día a día. Por ejemplo, eh, cuando estamos elaborando, por decir algo, la lista del súper, vamos a ir identificando ciertos elementos a través de la observación, ciertos elementos que necesitamos en la casa, y luego lo vamos escribiendo, vamos a un lugar a buscar esa información, que serán los productos que necesitamos, y muchas veces también hacemos comparaciones, ¿no? Hacemos ese análisis comparativo entre, bueno, ¿qué me conviene más? Si un producto, el producto A o el producto B, o de qué manera puedo ir ahorrando si compro el producto A, B y no el C, por decir algo. Entonces, es decir, hay elementos de la investigación, obviamente no académicos, pero hay elementos de la investigación que están presentes en nuestro día y que justamente tal vez con esta materia vamos a ir logrando identificándolos o lo vamos a lograr identificar de una manera más tangible, tal vez, o más fácil en el cotidiano. Ahora, la segunda idea es que es necesario comprender el proceso investigativo en el ámbito académico y del desarrollo territorial. Ya les decía, bueno, investigación podemos hacer en el día a día, pero eso no significa que hagamos investigación académica en el día a día. Sí que podemos producir o buscar, producir conocimiento o buscar saber si un conocimiento es verdadero o no, o si está bien o no. Pero la diferencia, ya si lo relacionamos al ámbito académico y sobre todo al ámbito del desarrollo territorial, es que necesitamos unos insumos diferentes. Necesitamos saber de qué manera poder construir, por ejemplo, nuestro objeto de estudio en relación a lo que queremos investigar o de qué manera podemos encontrar las herramientas necesarias para poder ir descubriendo ese objeto de estudio en un contexto y en un tiempo determinado, por decir algo. Ahora, si lo relacionamos con el desarrollo territorial, yo creo que es fácil que la investigación nos ayude primero a conocer de mejor manera las poblaciones que habitan esos territorios, a profundizar en el desarrollo de las problemáticas territoriales, es decir, no solamente saber, bueno, existe tal problema, sino más bien ir profundizando en, bueno, cuáles son las causas de este problema, qué lo originó, cuáles son las consecuencias, de qué manera este problema territorial está afectando a esta población o está afectando al territorio en sí. Entonces, es necesario que vayamos profundizando en estos aspectos territoriales y vayamos también produciendo conocimiento o viendo de qué manera la investigación también puede potenciar encontrar estas posibles soluciones a los problemas territoriales. Y para esto, bueno, nos van a acompañar algunos autores como Mario Cetino, Alberto Marradi, Wright Mills y Alfred Schutz a través de 4 textos que vamos a tener que leer en esta unidad, o más bien dicho, esta semana, ya que la unidad pues empieza este martes 30 y más o menos termina pues el sábado domingo 3-4 de junio. Ahora, con esta primera unidad, ¿qué es lo que estamos buscando? Primero, que se comprenda y ustedes puedan utilizar correctamente conceptos como investigación, métodos, técnicas de recolección de información, teoría, objeto de estudio, fenómeno, entre otros, que son conceptos propios de la investigación social. Además, que sean capaces de relacionar estos conceptos que les he mencionado anteriormente en el proceso de identificación y profundización sobre una problemática presente en un territorio concreto. Ahora, tenemos, como les había dicho,
Bueno, acá hay 5 textos, pero en realidad ustedes van a tener para leer 4. En el aula virtual están mejor explicados. Vamos a leer un primer texto que es de Mario Cetino sobre los niveles explicativos a partir de 3 visiones de causalidad. Acá, bueno, Mario nos hará de manera muy resumida una explicación sobre eh, una de las metodologías, tanto la metodología cuantitativa como cualitativa, y de qué manera podemos ir intentando explicar la realidad en base a estas metodologías o en base a este análisis de causas. Entonces, es como si viéramos un iceberg y vamos desde lo visible hasta lo más profundo. Entonces vamos a ir viendo, bueno, el primer nivel, que es una generalización, es decir, la investigación que hagamos nos ayuda a encontrar generalidades del fenómeno o del objeto que estemos estudiando. Un segundo nivel donde encontraremos ya relaciones entre fenómenos, y un tercer nivel, el más profundo, el más abstracto, que ya encuentra estas estructuras que están en el fondo de los fenómenos o de los objetos de estudio que elegimos investigar. Luego vamos a tener un texto de Alberto Marradi llamado El papel de la teoría en la investigación social, y él nos va a proponer una reflexión interesante, ya que nos explica que, bueno, en la investigación se ocupa mucho la palabra teoría, pero en realidad, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de teoría? ¿Para qué sirve la teoría? ¿De dónde nace esta teoría? Eh, y yo creo que es bastante interesante porque también nos va a dar luces sobre el papel que juega la teoría, pero también cómo deberíamos de entenderla en nuestras investigaciones, y no lo explica de una manera complicada, digamos, o no lo explica de una manera como muy astral, sino más bien de una manera sencilla, y eso también es importante, ¿no? Que los textos sean sencillos, que sean muy claros. Ese tercer texto titulado Reflexiones sobre la construcción del objeto de estudio de Rohan Guardado, este no lo vamos a leer en esta primera unidad, sino que lo vamos a dejar para la tercera. Entonces, digamos que el tercer texto para esta primera unidad va a ser el de Wright Mills sobre artesanía intelectual. Y Wright Mills, bueno, fue un investigador de las primeras décadas del siglo pasado, y él nos va a dar algunos consejos prácticos, muy sencillos, creo yo, y muy útiles a la hora de hacer investigación, porque él dice que este trabajo intelectual es un oficio, como muchos otros, y al ser un oficio es necesario ir puliendo estos conocimientos, pero para pulirlos hay que ponerlos en práctica. Entonces, claro, para saber o aprender a investigar hay que investigar, no hay otra forma. Y él nos va a ir dando ciertos consejos prácticos, por ejemplo, llevar un diario de campo, llevar como un archivo donde nosotros vayamos guardando nuestras ideas, los textos que nos han llamado la atención, y que vayamos haciéndonos de la costumbre de escribir para mejorar nuestra escritura y para tener las ideas más claras, y que de ese archivo salgan nuestras propuestas de investigación. Es realmente interesante lo que nos explica Wright Mills. Y el último texto se llama El forastero, ensayo de psicología social, que es un texto de Alfred Schutz. Él nos va a proponer sobre todo eh, cómo es la manera en que una persona entra, o ese proceso en que entra a conocer o a observar a un grupo determinado. Él lo pone, por ejemplo, ocupa este ejemplo de las personas migrantes que vienen de una cultura, de unos patrones culturales muy determinados, muy concretos, y ingresa a una nueva cultura, a unos nuevos patrones, a un nuevo grupo. Entonces, él hace este ejemplo en el sentido de que la persona investigadora, pues eso es lo que hace. Viene
de un lugar concreto donde hemos aprendido cosas concretas, tenemos ya un bagaje cultural y de conocimientos y nos acercamos a otro grupo para poder conocerle y profundizar. Entonces, ahí hay un choque o siempre va a existir un choque, digamos, entre lo que ya se sabe, lo que se da por sentado y estas nuevas formas de entender el mundo. Y bueno, ahí ustedes van a poder ir profundizando un poco más sobre esto. En la unidad 2, como ya les había mencionado, nos vamos a centrar en estas herramientas para la investigación social, estas técnicas de la metodología cualitativa y cuantitativa. Y acá hay unas ideas que me gustaría resaltar. Primero, que la investigación social necesita de herramientas para llevar a cabo su cometido, es decir, sin herramientas, sin técnicas, no podríamos hacer investigación, porque ¿de qué manera recolectamos la información? ¿Cómo nos acercamos al territorio, digamos, si no tenemos un plan, si no tenemos herramientas precisas, concretas, eficaces y sobre todo que sean las más adecuadas? Porque eso también no solamente basta con decir, bueno, quiero investigar sobre este tema y entonces voy a hacer unas entrevistas y voy a hacer un grupo focal y voy a hacer, no, sino que hay que detenerse y en base a la investigación que nos estamos planteando, en base a los objetivos, en base a las preguntas, en base al contexto, pues así vamos a elegir qué herramientas utilizar y de qué forma utilizarlas, porque no solo basta con decir, bueno, vamos a hacer una entrevista. La entrevista tiene diferentes maneras de hacerse. Y tomando en cuenta que no hay recetas ideales para decidir qué técnicas o qué herramientas utilizar y de qué manera utilizarlas, sino también va a depender de nuestra capacidad de imaginación, de innovación. Las herramientas están, pero podemos ir ahí un poco dándoles nuestro toque personal, siempre y cuando no nos alejemos tampoco de la esencia de la herramienta. Y seguramente ustedes pues ya han utilizado muchas veces técnicas propias de las metodologías cualitativas y cuantitativas y sabrán que pues la metodología cuantitativa nos ayuda a entender en términos generalizables un contexto o una realidad y las técnicas cualitativas pues nos sirven para profundizar en aspectos concretos de esa realidad. Entonces, para esto se busca, o a mí me gusta, me gusta pensar que al finalizar esta materia, con lo que veamos, ustedes van a ser capaces de saber cuándo utilizar técnicas cualitativas y cuándo utilizar técnicas cuantitativas en una investigación social. Y lo tercero, que sean capaces de seleccionar una metodología, no solamente seleccionar la técnica, porque muchas veces en la investigación nos quedamos en la técnica, pero no nos planteamos el método o lo dejamos de lado. Creemos que ya el método es ocupar una técnica y no otra, y eso no es así. El método va a ser este camino que vamos a seguir y las herramientas que vamos a utilizar en ese camino para descubrir o redescubrir un objeto de estudio o una realidad, pues van a ser esas técnicas. Entonces vamos a tener 4 textos para esta segunda unidad, donde vamos a ir abarcando algunas técnicas cualitativas y cuantitativas. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación de Jesús Galindo Cáceres. Ahí entre paréntesis pues están las páginas que van a leer, ¿verdad? Hay 2 apartados, digamos, en ese texto. La introducción a los métodos cualitativos de investigación de Taylor y Bogdan, también hay 2 apartados en ese texto. La metodología de la investigación, que es un clásico, seguramente ustedes ya lo habrán leído, de Hernández Sampieri. Vamos a centrarnos en el capítulo 9, que son las técnicas cuantitativas, y la memoria debate, un texto de Rosana Reguillo, que nos va a hablar sobre el grupo de discusión. Ahora, en la unidad 3 vamos a tener esta parte de la investigación social en el territorio y acá vamos a tratar de vincular
los conocimientos que hemos ido obteniendo durante el estudio de las materias anteriores en la maestría, las problemáticas territoriales y la investigación social. Es decir, que todo, van a darse cuenta que todo tiene relación, que todo nos puede ser de utilidad para mejorar nuestra capacidad de trabajo en el territorio. Además, vamos a conocer y comprender los componentes básicos que se desarrollarán al completar el protocolo de investigación. Es decir, vamos a elegir un fenómeno a estudiar, ese lo vamos a transformar en un objeto de estudio que vamos a ir descubriendo, redescubriendo, y que en ese proceso de descubrir y redescubrir el objeto de estudio, seguramente también nos vamos a ir descubriendo un poco más nosotros y nosotras, ¿verdad? Luego, pues, la parte de la construcción de los objetivos de investigación, las preguntas, cómo seleccionar una metodología, qué técnicas vamos a ocupar, vamos a hacer ahí un poco de trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a construir un protocolo de investigación, pero bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo que nos ayude a comprender la lógica del proceso y no tanto a centrarnos en el resultado de esa investigación. Entonces acá pues algunos deseos, digamos, en cuanto al aprendizaje. Primero, que sean capaces de construir el objeto de estudio, que sean capaces de argumentar el porqué de la selección de una metodología y las técnicas seleccionadas, y que presenten un breve protocolo de investigación. Entonces, acá nos van a acompañar pues dos textos. Uno es de Hernández Sampieri, La metodología de la investigación, las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas. De este vamos a leer el primer capítulo, más o menos de la página 2 a la 20, y las reflexiones sobre la construcción del objeto de estudio, un texto de Daniel Gutiérrez, Manuela Guillén y Blanca Valenzuela. Y seguramente vamos a tener que ir sobre los textos anteriores para poder construir el protocolo de investigación, que será la tarea de esta tercera unidad. Ahora, una parte importante, creo yo, cómo se van a evaluar los aprendizajes. Vamos a tener tres actividades evaluativas en esta materia. Para la primera unidad vamos a construir un glosario de conceptos con definiciones propias sobre la fundamentación teórica de la investigación social, y vamos a escribir un breve texto en base al glosario elaborado. Para la segunda unidad vamos a completar una matriz de síntesis sobre las diferentes herramientas o técnicas cuantitativas y cualitativas, y en la tercera unidad vamos a diseñar un breve protocolo de investigación. Ahora, esto obviamente lo vamos a ver más a detalle en cada unidad, y también el sábado que nos reunamos por primera vez de forma presencial, pero les voy adelantando. Como les decía, la primera tarea pues es este glosario de conceptos, y la idea es que ustedes puedan formar parejas y que conozcan y expresen de manera coherente estos conceptos básicos o propios de la fundamentación teórica de la metodología de la investigación, ¿verdad? Eh, y que sepan relacionarlos con las problemáticas territoriales. Entonces, lo que vamos a hacer es, de los textos que ustedes van a leer para esta primera unidad, ahí hay ya 7 que pueden ser, que yo se los voy a dar, digamos, 7 conceptos. Ustedes van a tener que construir esa definición para cada uno de los conceptos, y van a tener que elegir también 3 nuevos conceptos en base a los textos que han leído y construir la definición. Una vez hecho esto, van a construir un pequeño texto donde pueden seleccionar un territorio concreto y ir viendo a través de una revisión bibliográfica cuál puede ser un problema o problemas territoriales, y contarme en ese texto, o contarnos de qué manera ustedes abordarían una posible investigación sobre esas problemáticas territoriales ocupando el glosario de conceptos que han construido. El porcentaje de la nota para esta tarea pues es del 25%, y la fecha de entrega será el miércoles 7 de junio.
Para la segunda unidad, que será completar una matriz de síntesis, eh, la idea general es que como pareja siempre logren identificar y comprender el uso de las diferentes herramientas de la metodología cuantitativa y cualitativa. Yo les voy a entregar ya la matriz y ustedes van a tener que completarla con lo que han leído. El porcentaje de la nota de esa tarea pues es el 25% y la fecha de entrega será el miércoles 14 de junio. La última tarea, que es para la unidad número 3, es el diseño de un breve protocolo de investigación en un territorio concreto y acá en grupos de 4 personas van a elaborar esa propuesta de protocolo de investigación. Entonces, eh, en términos generales, es decir, ahorita no le voy a dar toda la explicación, pero en términos generales, en grupos de 4 personas van a seleccionar un territorio concreto. Yo tengo una lista de 5 territorios que, bueno, los conozco, he trabajado en esos territorios, también tengo algunos contactos en esos territorios y son propuestas. A ver, ustedes pueden seleccionar el territorio que más les convenga de esa lista o proponerme un territorio nuevo. No es una obligación tener que elegir uno de la lista, ¿verdad? Sino que si ustedes han trabajado en uno y lo conocen bien y les interesa trabajar en él, pues perfecto. Y en base a esa elección, pues vamos a ir trabajando poco a poco este protocolo de investigación. Vamos a ir haciendo una revisión bibliográfica sobre el territorio, sobre las características particulares que tiene, sobre las problemáticas, la organización territorial y luego vamos a elaborar pues, los objetivos, las preguntas, vamos a seleccionar una metodología y vamos a hacer trabajo de campo. Entonces, eh, vamos a tener más o menos 2 semanas para hacer este ejercicio. Por eso yo les decía que esta materia es un ejercicio teórico práctico, primeras 2 semanas teoría y el demás tiempo, que son más o menos 2 semanas, pues será la práctica. Entonces ahí prepárense porque va a haber trabajo de campo virtual y presencial. A ver, pero sí es importante que vayamos a territorio, ¿verdad? El porcentaje de la nota, pues es el 50% y la fecha de entrega es el sábado 24 de junio, que es la última clase presencial que tenemos. Entonces ya vamos a ir discutiendo sobre estas unidades, tanto las teóricas como esta más práctica. Vamos a ir discutiendo el sábado de manera más concreta sobre las tareas para que queden completamente claras. Ahora, lo que yo les quiero decir ya para terminar esta breve presentación es que disfrutemos la materia. Eh, a ver, yo sé que la nota o las notas son importantes, que a veces a uno eso le agobia, ¿verdad? Eh, Sobre todo en las evaluaciones, que tan bien salgo, que tan mal salgo, cuánto llevo de promedio. Yo sé que es importante, pero para mí lo fundamental de esta materia no es tanto la nota, es decir, no crean que soy una persona mala, digamos, para calificar, o soy de estas personas que, quiero fregar al grupo de estudiantes. No, en realidad, para mí lo más importante es que ustedes disfruten esta materia, que puedan ir fortaleciendo estos aprendizajes o ir construyendo nuevos aprendizajes y que vayamos aprendiendo de manera conjunta, ¿verdad? No solamente yo vengo a compartir lo que sé, sino también espero que ustedes compartan conmigo lo que saben y así construir conocimiento como grupo, ¿verdad? Como un equipo. Entonces, yo también quiero decirles que a la hora de evaluar, me gusta centrarme mucho en el proceso de construcción de las tareas. eh, Obviamente reviso el resultado final, pero sobre todo para el protocolo de investigación va a ser fundamental el proceso, no tanto el resultado. O sea, no me interesa en gran manera que presenten un protocolo de investigación perfecto, o sea, porque sé que no hay tiempo y que esta es la primera materia que tienen sobre este ámbito. Entonces, lo que más me interesa es
el proceso, el caminar que vayan haciendo, que vayamos haciendo. Así que eso sería todo, pues por el momento les dejo que queden con la primera unidad sobre la fundamentación teórica de la investigación social y ya nos veremos el sábado en la primera clase presencial.